Egipto. Cleopatra. En el año 48 a.C., Cleopatra, reina de Egipto con 19 años, se enfrentó a una de las mayores crisis de su vida. Tras destruir a su rival en una dura guerra civil, Julio César desembarcó en la capital de Cleopatra para decidir el destino de la reina y su reino. Con su astucia y osadía como únicas armas, Cleopatra concibió un plan muy audaz. Enrollada en una alfombra, se introdujo en el dormitorio de César. Luego se levantó ante él envuelta en un halo de perfume y, haciendo uso de todos sus encantos, cautivó al conquistador romano. Sin ni un soldado, esta joven supo conservar su trono al vencer a uno de los generales más poderosos de la época. En los 20 años siguientes, Cleopatra demostraría su sagacidad e inteligencia en numerosas ocasiones. También haría gala de una ambición ardiente que iba más allá de la defensa de su dominio en Egipto. Esta ambición la llevaría muy cerca del poder mundial. Cleopatra fue, sin lugar a dudas, la reina más importante de Egipto. Sin embargo, por sus venas no corría ni una gota de sangre egipcia. Recibió una excelente educación, hablaba muchos idiomas, y a pesar de su conocido celibato durante casi la mitad de su vida adulta, los antiguos romanos la consideraban una de las seductoras más peligrosas del Mediterráneo. Abundan las contradicciones entre lo que se conoce de la auténtica Cleopatra y la leyenda de la provocadora apasionada. Pero incluso en vida ya existía dicha leyenda. Mientras los manuscritos egipcios la consideraban la diosa Isis, los romanos la culpaban de la caída de los dos líderes más poderosos de Roma. Las relaciones de Cleopatra causaron sensación en su época y eclipsaron la historia de una reina que era algo más que la suma de sus peligrosos romances. El amor justifica los medios para llegar al poder, y Cleopatra fue una de las amantes más astutas de la antigüedad. Pero sus romances con César y Marco Antonio fueron solo un medio para alcanzar un objetivo que estaba incluso más allá de sus enormes ambiciones. La idea de Cleopatra consistía en crear un imperio que fuera único en el mundo. Para conseguirlo, estaría dispuesta a arriesgarlo todo. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, nació en el año 60 a.C. Con su reinado concluyó una de las civilizaciones más características de la antigüedad. En el tercer milenio a.C., cuando Europa occidental aún estaba en la Edad de Piedra, Egipto florecía. Los desiertos que lo rodeaban mantenían alejados a los invasores, mientras que la inundación anual del Nilo proporcionaba tierras fértiles de cultivo. Los egipcios, orgullosos de las dinastías faraónicas, desarrollaron una cultura insular única en un clima de serenidad. Dedicaban la mayor parte de su energía a la vida después de la muerte. Por esta razón, construyeron tumbas monumentales. Pero, inevitablemente, vinieron los invasores y en el año 322 a.C., Alejandro el Magno incluyó Egipto en la rápida expansión del Imperio griego. A pesar de su corta vida, el talentoso general conquistó gran parte del mundo conocido en aquella época. Cuando Alejandro murió, Egipto fue a parar a manos de su oficial militar, Ptolomeo. Se coronó a sí mismo rey Ptolomeo I y estableció la capital en la recién creada Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto. 2 siglos y medio después, Cleopatra VII nació en Alejandría, hija de Ptolomeo XII. Fue la tercera de sus 6 hijos. Recibió formación en ciencias, literatura, filosofía y teatro. Nos consta que recibió la mejor educación helenística, que hablaba con fluidez bastantes idiomas, pero que nunca aprendió a hablar en latín. Nunca se dignó a hablar un idioma tan bárbaro. No obstante, solo conocemos estos datos de su educación. Tampoco sabemos mucho sobre su relación con su padre. Sabemos que fue educada para convertirse en faraona. En realidad, eso es todo lo que sabemos sobre ella. Fue una niña precoz, curiosa y ávida lectora, que a diferencia de los otros hijos de Ptolomeo, mostró un interés poco común en la cultura egipcia. Sus criadas la instruyeron en las artes de la elegancia y la belleza, cualidades por las que las egipcias eran famosas. Respetó y estudió la antigua religión de su pueblo y fue la primera de los Ptolomeo en aprender egipcio, uno de los 9 idiomas que hablaba con fluidez.
Estas cualidades más tarde le harían ganarse la lealtad incondicional de sus súbditos. Al igual que los anteriores faraones, los Ptolomeos se consideraban los dueños de Egipto. Su gobierno rígido y eficiente tenía un único propósito: enriquecer a la monarquía. Gracias a su próspera economía agrícola, Egipto poseía una riqueza extraordinaria, la cual estaba íntegramente en manos del rey Ptolomeo. Solo 11 años antes de que naciera Cleopatra, su padre, conocido como Auletes, el flautista, asumió el trono de un territorio muy amenazado. Durante décadas, el monstruo romano había ido acabando con los antiguos reinos griegos de Alejandro y ahora apuntaba hacia Egipto, cuya riqueza y cultivos de cereales lo convertían en una potente fuente de alimentos para todo el imperio. Pero la República Romana estaba sumergida en un estado pavoroso de corrupción interna. Los líderes militares luchaban abiertamente para convertirse en gobernantes del inestable gobierno romano. Aunque permitieron que su padre continuara en el trono, Cleopatra creció con la eterna amenaza de la invasión romana. Fue testigo de cómo su padre aceptaba un peligroso juego diplomático con el Imperio Romano en el intento de proteger lo que quedaba de su reino. El reinado de los Ptolomeos sobrevivió hasta mediados del siglo I. No era el reino más poderoso ni fuerte de los antiguos reinos helénicos. Todo lo contrario, militarmente era débil. No suponía ninguna amenaza para Roma y hacía tiempo que había perdido su imperio. Solo quedaba la isla de Chipre como provincia en el extranjero y el padre de Cleopatra tuvo que cederla para poder conservar su trono. En sus esfuerzos por mantenerse en el trono de Egipto, Auletes halló comprensión en el nuevo cónsul romano, Julio César, un político brillante de 40 años, célebre por su ambición. César formó el primer triunvirato con los generales Pompeyo y Craso. César sabía que la auténtica fuerza en la República la tenían los líderes militares. En consecuencia, empezó a planear su primera campaña militar en la Galia, actualmente Francia. César necesitaba dinero rápidamente. Auletes se lo facilitó, prestándole una enorme suma. A cambio, César declaró a Egipto, al menos en ese momento, aliado de Roma. Cleopatra tenía 10 años cuando su padre selló este pacto con César. En la década siguiente, la armada de César arrasó la Galia en una espectacular conquista que le garantizaba un futuro ilimitado en Roma. Obviamente, no tenemos testimonios de la época que nos muestren los pensamientos de Cleopatra. Por tanto, no sabemos cómo veía en realidad a César, pero seguramente lo consideraba el enemigo público número 1. A medida que fue creciendo, a Cleopatra le fueron fascinando las historias del poderoso carácter de César. Se decía que era guapo, fornido, entusiasta, con ojos oscuros, cortés y culto. También era muy vanidoso y se rumoreaba que le gustaban mujeres y hombres. Uno de sus críticos contemporáneos escribió: César era mujer de hombre y hombre de mujer. Pero Cleopatra pronto tuvo que enfrentarse a asuntos más importantes que a los rumores sobre César. Su padre Auletes tuvo que abandonar el país después de que sus súbditos egipcios se rebelasen contra la subida de impuestos. Otra vez pidió ayuda a Roma a cambio del dinero que le dio a César. En esta ocasión, un apuesto oficial de 25 años llamado Marco Antonio ayudó a restaurar al padre de Cleopatra en el trono de Egipto. Auletes había firmado su destino. Ahora Egipto estaba oficialmente bajo la protección del imperio, el primer paso antes de la total anexión. La toma de posesión era inevitable. Cleopatra entonces, en el año 55 a.C., tenía 14 años. Era la hija mayor de Auletes y su inteligencia y respeto hacia su padre la convirtieron muy pronto en su preferida. A medida que la educaba para el poder, le inculcaba el deseo de proteger lo que quedaba del reino Ptolomeo. Aunque su padre era un hombre derrotado, Cleopatra aprendió de sus errores que la audacia, el ingenio y la crueldad eran la clave para que un monarca sobreviviese. En este momento no hay dudas de que pensaba que la culpa de todas las pesadillas de su familia la tenía Roma. En su última y desesperada estrategia por mantener el poder, Auletes hizo un testamento dejando a Cleopatra como regente junto a su hermano, Ptolomeo XIII.
nombró a los romanos sus guardianes y suplicó al Senado que respetaran el testamento. Auletes murió en el año 51 a.C. Auletes, Ptolomeo XII, fue el último Ptolomeo que reinó independientemente en un Egipto unido antes que Cleopatra. Era una época en que Roma emergía como poder militar central en el Mediterráneo oriental, combinando dos factores. Por un lado, tenía una superioridad militar respecto a los estados helénicos del Mediterráneo oriental. Por el otro, registraba una inferioridad cultural. Los del este consideraban que los romanos eran groseros y bárbaros. De hecho, si un romano quería ir a la escuela, debía estudiar en Grecia o al menos en el este. Cleopatra tenía 18 años cuando alcanzó el poder junto a su hermano. Él tenía 10 años. Según la práctica egipcia de proteger la dinastía real de los matrimonios con personas ajenas, los hermanos se casaron, aunque no hay pruebas de que el matrimonio se consumara. Cleopatra estaba ansiosa por controlar los asuntos de Estado. Se impacientaba con su débil e ineficaz hermano. En Egipto solo tenía poder el rey, pero como era menor, el joven Ptolomeo era controlado por consejeros que sabían que la voluntad firme de Cleopatra solo les causaría problemas. Convencieron al pueblo de que ella tenía la culpa de una reciente sequía y fue expulsada del país. Pero muy pronto, la resuelta reina sorprendería a todos. Cleopatra consiguió el apoyo de un reino árabe vecino, formó un ejército y fue hacia Egipto al encuentro de las fuerzas de su joven hermano. Cuando Cleopatra consiguió reunir un ejército, creo que buscaba hacerse con el poder. Había sido educada para ser faraona. Su padre la instruyó más que a ninguno de sus hermanos y hermanas para que gobernara. Por tanto, cuando se dirige hacia Alejandría, cuando intenta apoderarse de Alejandría, lo que realmente quiere no es ir en contra de su hermano, sino contra la parte de la corte que quiere aislarla, porque se dan cuenta que es una mujer que sabe lo que quiere, aunque solo tenga 19 años. El riesgo que tomó fue enorme. Si perdía la batalla, significaría su muerte. Pero los acontecimientos de Roma la forzaron a retrasar la invasión. Cuando Craso murió en el frente, César desafió a Pompeyo para hacerse con el poder. El Senado le pidió que disolviera sus tropas. César se negó e inmediatamente dirigió su ejército hacia Italia. Pompeyo emprendió la retirada para poder fortalecer su ejército y pidió ayuda a sus aliados del este. A pesar de que Egipto envió hombres, barcos y cereales, César venció a la armada de Pompeyo. Pompeyo fue a refugiarse a Egipto. En una jugada estratégica para ganarse el favor de César, el cual parecía tener más posibilidades de convertirse en el próximo gobernador de Roma, los consejeros del joven Ptolomeo se volvieron en contra del hombre que habían apoyado, y en el momento que Pompeyo salió del barco, lo decapitaron. Pero cuando César llegó a Alejandría y le presentaron la cabeza de Pompeyo, se enfureció, porque Egipto había traicionado a un romano. Inmediatamente pidió el resto del dinero que Egipto aún debía a Roma, según el pacto de Auletes, y anunció que pondría fin personalmente a la disputa que existía entre Cleopatra y su hermano. Cleopatra volvió al palacio en secreto. Hizo que la enrollasen en una alfombra y la llevaran al dormitorio de César. Cautivó a César y esa noche se convirtió en su amante. Cuando a la mañana siguiente el joven Ptolomeo, junto con sus consejeros, acudió al encuentro, encontró a César y a su hermana en actitud cariñosa. Ptolomeo quedó aturdido por el éxito de Cleopatra con César, tiró su corona y abandonó la habitación llorando. Aunque seducir al enemigo resultó una estrategia política brillante, Cleopatra también fue seducida. César tenía 52 años. Las intrigas políticas y luchas que había sufrido le habían convertido en un hombre enérgico e imponente. Para una joven de 19 años, fascinada por el poder, el hecho de ganarse el afecto del hombre más poderoso del mundo resultaba un éxito excitante. Es posible que César, que tenía mujeres en cada puerto, considerase a Cleopatra un romance ocasional. Cleopatra no fue la primera amante de César, tampoco fue la única. Se decía que había tenido un romance con la mujer de Craso, la madre de Brutus. Tuvo numerosos romances con reinas extranjeras y por lo menos también con un rey. Sin embargo, la joven y exótica reina pronto supo conquistar a César. No poseía una belleza fuera de lo normal, pero incluso su enemigo, Plutarco, escribió:
El encanto de su presencia era irresistible. Plutarco describe a Cleopatra, véase en 2 extractos, uno en el que dice: la voz de Cleopatra suena como muchos instrumentos de cuerda. Por tanto, debía haber algo en ella, quizás fuera su voz o la forma en que hablaba, que despertaba el interés de los hombres y de la gente. También dice que Platón habla de 4 formas de adular, pero Cleopatra conocía miles. Quizás no era una bella mujer, pero seguro que tenía mucho encanto. Yo creo que era muy inteligente y que la gente reaccionaba ante su inteligencia. César encontró la horma de su zapato. El joven Ptolomeo se alió con Arsenia, la hermana menor de Cleopatra, para atacarla. Tras 6 meses de lucha mortal, las fuerzas del César vencieron de forma aplastante. Ptolomeo se ahogó intentando huir. Arsenia se esfumó de Roma. Cleopatra, recoronada reina, se casó con el último hermano que le quedaba, Ptolomeo XIV, de 11 años de edad. Cleopatra retuvo a su enamorado en Egipto, relajándose en un crucero de placer por el Nilo. Mientras la pareja se pasaba largas noches comiendo, bebiendo y haciendo el amor, los que les observaban desde la orilla se reían de la situación. Los oficiales del César, preocupados por sus acciones, le convencieron al fin de abandonar Egipto. Posteriormente, Cleopatra tuvo un hijo al que llamó con orgullo Cesario, y en el 46 a.C. hizo su entrada triunfal en Roma con él. Ella tenía 23 años. Habían pasado 4 años desde su primer encuentro con Julio César. Esa etapa la había dedicado a demostrar sus habilidades como soberana, pero también soñaba con un futuro glorioso, puesto que el César no tenía descendencia. Con el César como aliado, aseguraba que Egipto estuviera a salvo. Pero con el César como marido, podrían gobernar el imperio juntos, devolver al imperio de Ptolomeo su grandeza original y legar su poder a sus hijos. Aparentemente encantado de volver a verla, el César alojó a Cleopatra en una de sus villas de campo. A los romanos no les gustaba que Julio César hubiera traído a Cleopatra a Roma. Cabe recordar que no la alojó en el centro de la ciudad. La hospedó en una residencia en las afueras, en la colina que actualmente se llama Janiculum. Estaba un poco apartada de lo que ocurría en el centro de Roma. Cicerón no menciona la presencia de Cleopatra en ninguna de sus cartas, lo cual es muy curioso. Por tanto, aparentemente, ella no tuvo un papel relevante en la vida social romana. Los romanos estaban indignados con la evidente indiferencia del César por los sentimientos y la reputación de su esposa, Calpurnia. De muy joven, el César había tenido solo un hijo, una niña, a pesar de ser un tenorio. Si ahora fuera estéril, tal y como muchos sospechaban, la declaración de Cleopatra de que Cesario era hijo suyo solo podía ser un complot. Mientras continuaba públicamente el romance del César con Cleopatra, crecían los rumores de que éste planeaba acabar con los últimos vestigios de su querida república y convertirse en rey. En esta atmósfera de miedo y desconfianza, las acciones de Cleopatra para asegurar su posición como consorte del César iban violentando a Roma. Pronto surgió un complot para aplastar las ambiciones imperiales del César. En los idus, día 15 de marzo del 44 a.C., mientras entraba en el edificio del Senado, 23 puñaladas acabaron con el espectacular ascenso al poder de Julio César. Rodeada de hostilidad romana, Cleopatra se apresuró a regresar a Egipto. Con su amante muerto, se desvanecieron todos sus planes futuros. El protector de Egipto, el César, se había ido, y su peor enemigo, Roma, estaba en caos. Su hijo Cesario jamás había sido reconocido oficialmente por el César. Para proteger su única reclamación política en Roma, nombró a Cesario su corregente. Poco después, su hermano Ptolomeo XIV murió misteriosamente. Mientras tanto, Cleopatra esperaba ansiosa noticias del líder que llenaría el vacío que había dejado el César. Es posible que el idilio de Cleopatra con Julio César lo hiciera mucho más consciente, no de su papel personal, sino del papel de Egipto para el Imperio Romano. A través de esta conexión, notó que Roma prestaba una atención especial a Egipto y quiso que él aprovechara esa baza a favor de Egipto lo máximo posible.
Marco Antonio era uno de los mejores amigos del César. Su apasionado discurso en el funeral del César hubiera instigado a la población romana a vengar su muerte. Los líderes del complot abandonaron Roma para reunir a sus tropas. Por temor a la continua hostilidad de Roma, Cleopatra aún no podía apoyar abiertamente a Marco Antonio. El estupor azotó Roma al conocerse que en su testamento el César había nombrado único heredero a su mayor sobrino nieto, Octavio. Se aseguró que Octavio tuviera un enorme poder político y el apoyo de su leal ejército. El testamento del César acabó con las esperanzas de Cleopatra para Cesario. El futuro de Marco Antonio era igual de incierto. Estaba pasmado de que el César le hubiera ignorado en favor de Octavio, un adolescente crónicamente enfermizo. Este fue famoso por su ebrio libertinaje y por seducir a mujeres casadas. Pero al principio, Octavio era muy popular. Y aunque posteriormente circularan rumores sobre sus escándalos sexuales, el César había visto cualidades excepcionales en el joven. Con el curso de los acontecimientos, Cleopatra se colocó cuidadosamente entre los dos bandos. Consciente de no poder enfrentarse inmediatamente a la gran base de poder de Marco Antonio, Octavio hizo un pacto con este y con la mano derecha del César. Juntos formaron otro triunvirato para gobernar Roma. Su primera orden fue castigar a los asesinos del César. Cleopatra prometió ayudar tanto al triunvirato como a los que apoyaban a la República, pero con una serie de astutos retrasos consiguió evitar la implicación real de las tropas y barcos egipcios hasta que se decidió la guerra. Esta decisión llegó en el 42 a.C., cuando los ejércitos de los conspiradores fueron vencidos en Grecia. Como Octavio había estado demasiado enfermo para luchar, casi toda la gloria recayó en Marco Antonio. Por su creciente popularidad, él mismo se consideraba el líder del Imperio Romano. Para Cleopatra, la noticia del éxito de Marco Antonio fue un alivio. Había visto el carismático líder muchas veces en Roma. No hay pruebas de lo que planeaba hacer, pero ya había demostrado a menudo su ingenio y su habilidad. Debía encontrar un modo de ganarse al general romano. Cuando Marco Antonio citó a Cleopatra en su cuartel general, ella le ignoró despreocupadamente. Corrió un gran riesgo desafiando a Marco Antonio. Este contaba ahora con todo el ejército romano. Ella solo tenía su reputación y su astucia. Al fin, Cleopatra acudió a su tercera cita. Sabía que había en juego. Marco Antonio tenía el mismo poder para decidir el destino de Cleopatra y su reino que el que tuvo Julio César hacía 10 años antes de su primer encuentro. Cleopatra intentaba asegurar el futuro de su país, invitando a Marco Antonio a un magnífico festín a bordo de su embarcación real. En él encontró a un atractivo comandante de 40 y pocos años. Inmediatamente observó en él las mismas cualidades que había apreciado en Julio César: inteligencia, generosidad y lealtad incondicional. Aunque las monedas de esta época muestran a una mujer normal con una nariz afilada, Cleopatra acudió a su cita con toda la confianza de una mujer que, habiendo conquistado el amor del mayor líder mundial, no necesitaba demostrar sus encantos. Tenía 29 años, lista, inteligente, una reina cómoda con su poder. Cleopatra hacía un gran uso de las mundialmente reconocidas técnicas de belleza egipcias. Decían que se bañaba en leche de burra para no tener arrugas, se ondulaba el pelo al estilo griego y resaltaba sus ojos con col para tener una espectacular mirada almendrada. Coloreaba sus mejillas y sus labios con ocre rojo y pintaba sus uñas, sus palmas y las plantas de sus pies con henna naranja. Marco Antonio se quedó totalmente prendado de la exótica reina egipcia. Consiguiendo su objetivo inicial de conservar el reinado de Egipto, Cleopatra convenció a Marco Antonio para que la acompañara a Alejandría. En palabras de Plutarco, ella estaba siempre con él, sin dejarle escapar ni de día ni de noche. Jugaba a los dados con él, bebía con él, cazaba con él.
La pareja empezó a formar un gran diseño de mutua ambición. El plan de Marco Antonio era labrarse su reputación a través de gloriosas conquistas. Cleopatra sabía que para ello Marco Antonio necesitaba la riqueza de Egipto. Por su parte, su intención de restablecer el reino de Ptolomeo hasta sus fronteras iniciales se había intensificado desde la muerte del César 4 años antes. A cambio de su apoyo, Marco Antonio prometió ayudar a Cleopatra. La reafirmó públicamente como soberana de Egipto y Chipre y accedió a ejecutar a su hermana exiliada, Arsenia. Podríamos decir que ella tuvo que salvar su propia piel y la de sus hijos, algo que a la larga no se le daba muy bien, pero que probablemente fuera uno de los objetivos principales de su vida. Tenía que intentar encontrar un lugar para su propio imperio, en un mundo en que los romanos intentaban invadir cualquier territorio de primera calidad del mundo. Ahora Cleopatra era la reina de Egipto sin rival. Pero antes de que los planes de Cleopatra pudieran avanzar, Octavio obligó a Marco Antonio a regresar a Roma. Parte de la solución incluía un nuevo acuerdo que obligaba a Marco Antonio a casarse con la hermana de Octavio, la joven y bella Octavia. Aunque sus sentimientos por Cleopatra no hubieran cambiado, no iba a repetir el error de Julio César y alardear de su amante egipcia en Roma. En Alejandría, Cleopatra se derrumbó al enterarse del matrimonio de Marco Antonio. Acababa de dar a luz a 2 gemelos suyos. Una vez más, ella y sus hijos habían quedado relegados a segunda clase. Sus ambiciones se habían estancado. Estuvo separada de Marco Antonio durante 3 años debido a sus campañas militares. Al fin, igual que antes, se citaron. Cleopatra se aseguró de que no la volvería a abandonar. Esta vez Marco Antonio se casó con ella. Aunque la ceremonia no fue legal en Roma, reconoció a sus hijos y le concedió gran parte del imperio tolemaico original. En el 36 a.C. llevó a cabo sus planes de invasión de Partia en el Oriente Medio. Careciendo del genio militar del César, cometió muchos errores y tuvo que retirarse perdiendo importantes tropas y menoscabando su reputación en Roma. Cleopatra había apoyado a Marco Antonio con dinero y suministros. Le había dado además otro hijo. Pero el humillante regreso de Marco Antonio a Alejandría supuso un terrible y bochornoso retroceso en los planes de ambos. En Roma corrían rumores de que Marco Antonio estaba deprimido y bebía mucho. A los romanos no les gustaba que Julio César coqueteara con la princesa egipcia, sobre todo estando casado, pero sentían que seguía manteniendo el control. Y no les gustó que Marco Antonio perdiera el tiempo con Cleopatra porque creían que no controlaba la situación, y esa era la gran diferencia. Cleopatra estaba preparando una nueva campaña cuando le llegaron noticias de que Octavia se dirigía a Grecia con nuevas tropas y suministros para su marido Marco Antonio. Cleopatra hizo todo lo que pudo para evitar que Antonio fuera a encontrarse con Octavia. Plutarco escribió: fingía morir de amor por Antonio haciendo dietas para perder peso. Cuando Antonio entraba en la habitación, Cleopatra fijaba sus ojos sobre él en éxtasis, y cuando éste se iba, parecía languidecer y casi se desmayaba. Pero Antonio sabía que Octavio había enviado a su hermana con la esperanza de que fuera rechazada, lo cual le proporcionaría un motivo para declararle la guerra a Antonio. Sin embargo, los deseos de Cleopatra prevalecieron. Antonio viajó a Grecia y aceptó las tropas y las provisiones, pero al darse cuenta de que la guerra con Octavio era inevitable, se negó a ver a su esposa. Octavio se enfureció. Octavio forjó lo que básicamente era una lucha de poder entre 2 rivales romanos en el marco de una cruzada nacional contra Cleopatra y Egipto. No obstante, decidió aguardar el momento oportuno antes de hacer ningún movimiento contra Antonio. Antonio regresó a Alejandría. La lujosa celebración que él y Cleopatra presidieron envió un mensaje inequívoco al mundo. Estaban consolidando su poder para hacer frente a Octavio. Este acontecimiento fue conocido por todo el imperio como las donaciones de Alejandría. Lo que conocemos como las donaciones de Alejandría es un reflejo de la tradición romana en cuanto a la administración de los territorios orientales. Antonio distribuyó territorios a Cleopatra y a sus hijos. En aquel momento las donaciones seguramente no comportaron ningún problema para Antonio en Roma. Al año siguiente, cuando la guerra propagandística entre Octavio y Antonio ya había empezado,
Octavio utilizó estas donaciones para atacar a Antonio, acusándolo de traición a su país. Antonio nombró a Cleopatra gobernadora, junto con Cesarión, de Egipto, Chipre, Libia y Siria, el imperio ptolomeico original. En un acto de afrenta directa hacia Octavio, reconoció a Cesarión como hijo de César. Al hijo que tuvo con su primera esposa, Antonio dio las regiones occidentales del imperio, indicando que tenía intención de arrebatárselas a Octavio. Por lo tanto, Cleopatra y Antonio, ya fuera directamente o a través de sus diversos hijos, gobernarían en un área más extensa incluso que el imperio de Alejandro Magno. Se extendería desde el norte de Europa hasta el desierto del Sahara, desde el Canal de la Mancha hasta la India. Fue el momento culminante de la ambición de Cleopatra. Junto a Antonio, la inteligencia visionaria de Cleopatra había diseñado el proyecto de un mundo grecorromano totalmente nuevo. Al no sentir la presión de la posibilidad de invasiones o la necesidad de defenderse, los Reinos Unidos serían libres para disfrutar de todas las ventajas del comercio libre y de la paz. El gran diseño de Cleopatra solo tenía un defecto. La mayoría de este nuevo imperio todavía estaba por conquistar. Cuando el pueblo romano tuvo noticias de las donaciones, se sintió ultrajado. Influido por la propaganda de Octavio, creyó que Antonio estaba cediendo la supremacía de Roma a la misma seductora calculadora que había arruinado la vida de César. Octavio alimentaba el escándalo a diario con historias sobre la patética esclavitud de Antonio hacia la malvada reina egipcia. También aseguraba que Antonio tenía intención de convertir Alejandría en la nueva capital del imperio. Repugnados y ultrajados por la aparente traición de Antonio, muchos romanos dieron su apoyo a Octavio. Era el año 33 a.C. Se estaban trazando las líneas de la batalla. Los partidarios de Antonio que quedaban en Roma huyeron a Asia Menor, donde él y Cleopatra estaban reclutando a sus tropas. Ese mismo año, Antonio se divorció de la siempre fiel Octavia, cosa que molestó incluso a sus partidarios más incondicionales. La presencia de Cleopatra en el cuartel de Antonio y su insistencia en desempeñar una función clave en la planificación militar dañó gravemente la moral de los oficiales de Antonio. Pero cuando Antonio le pidió que regresara a Egipto, aunque solo fuera para guardar las apariencias, ella se negó. Cleopatra era una reina guerrera y pedía que se respetara su posición. El divorcio de Antonio de la hermana de Octavio finalmente animó a este último a declarar la guerra contra Cleopatra y Antonio. Antonio, que hacía tiempo había visto a Octavio luchando en la guerra, estaba seguro de que iba a ganar. Pero Octavio se había estado reforzando durante los últimos 10 años y había colocado a un general brillante, Marco Agripa, al mando de sus tropas. Con Cleopatra a su lado, Antonio condujo a su ejército de 85.000 soldados hacia Grecia, donde esperaba luchar en la batalla decisiva contra Octavio. Pero Agripa cortó con habilidad los canales de provisión de Antonio. A principios de septiembre, Antonio estaba en una situación desesperada. Las enfermedades y los abandonos habían disminuido a su ejército. Antonio quería que fuera una batalla por tierra. Sentía que tenía ventaja, experiencia militar y tal vez un mayor potencial. Octavio se resistió y forzó un enfrentamiento naval. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las dos flotas se encontraron delante de la costa de Grecia, cerca de Actium. A pesar de que cada una de las flotas estaba formada por unas 400 naves, muchas de las escuadras de Antonio estaban desmoralizadas. Gran parte de la flota de Antonio se rindió o intentó huir. Viendo que la situación era desesperada, Antonio pidió a Cleopatra que escapara. Su barco zarpó inmediatamente y se dirigió a alta mar, seguida por un escuadrón de 60 barcos de guerra. Después de una lucha desesperada, Antonio y algunos de sus barcos consiguieron huir y reunirse con ella. Como consecuencia, los partidarios de Octavio pintaron la batalla como una huida cobarde por parte de Cleopatra y su enamorado Antonio. Según Plutarco, con esto, Antonio mostró al mundo entero que ya no actuaba impulsado por los pensamientos y motivaciones de un jefe o de un hombre, ni siquiera por su propio juicio. Tan pronto como vio el barco de Cleopatra alejándose en el mar, abandonó a todos aquellos que estaban luchando y arriesgando sus vidas por él. Siguió a la persona que había iniciado su ruina y que más tarde la culminaría.
Pero de hecho, parece claro que Antonio y Cleopatra simplemente estaban intentando salvar lo que pudieran de una situación desesperada. El hecho más importante que las fuentes históricas han destacado sobre la batalla de Actium es que la flota egipcia, las 60 naves y sobre todo los tesoros egipcios consiguieron escapar de la batalla. Seguramente esto no fue producto de la cobardía de Cleopatra, sino de una estrategia de Antonio. Con los tesoros de Cleopatra intactos, esperaban poder reunir un nuevo apoyo para llevar a cabo la guerra contra Octavio. Pero pronto se dieron cuenta de que todos los gobiernos del Mediterráneo se estaban agrupando al lado de Octavio. En la historia, hay batallas que representan mucho más que meras confrontaciones militares. E incluso oposiciones de puntos de vista o de filosofías, si tú quieres. La batalla de Actium es una de estas. En ella había dos campos opuestos. Por un lado, el campo romano occidental, que representaba la tradición republicana, aunque corrupta y degenerada, el bando de Octavio. Por otro lado, tienes el modelo helenístico basado en la Grecia oriental, representado por Antonio y Cleopatra. Así que la victoria del modelo occidental, de cierto modo, fue algo que determinó el desarrollo del Imperio Romano como conjunto. Y no fue solo el resultado de una confrontación militar. Desolados, Cleopatra y Antonio regresaron a Egipto. Llamaron al grupo con el que solían beber la orden de aquellos que son inseparables en la muerte. A pesar de que parecía estar ocupada haciendo planes constantes para salvar su dinastía, se dice que Cleopatra también pasó mucho tiempo probando venenos con prisioneros para encontrar aquellos que fueran menos dolorosos. Ambos enviaron peticiones a Octavio pidiéndole que dejara Egipto a sus hijos. Antonio incluso tomó la medida extraordinaria de ofrecer suicidarse si Octavio le perdonaba la vida a Cleopatra. Como respuesta, Octavio escribió a Cleopatra en secreto diciéndole que si se deshacía de Antonio podría pedirle un favor. Pero a pesar de los actos a menudo crueles y fríos que había cometido en el pasado, cuando se le dio la oportunidad de salvar su vida, Cleopatra no quiso abandonar al hombre cuya lealtad hacia ella nunca había vacilado, demostrando así a un mundo escéptico que realmente sí amaba a su tosco consorte romano. Para morir como un verdadero romano, Antonio se preparó para el ataque final que debía realizar con sus tropas aminoradas contra el ejército invasor de Octavio. Pero cuando llegó al puerto de Alejandría para enfrentarse al enemigo, se sorprendió al ver los barcos de Octavio rodeando a una flota egipcia que no oponía resistencia. Antonio recibió informaciones falsas de que Cleopatra se había suicidado. Afligido, cayó sobre su espada. Cuando los hombres de Antonio lo encontraron aún con vida, lo llevaron al monumento en el que Cleopatra se escondía de Octavio con el tesoro que éste reclamaba. Cleopatra y sus criadas entraron a Antonio a través de una ventana. Momentos después, Antonio moría en sus brazos. Los soldados de Octavio capturaron a Cleopatra. A pesar de que los 3 hijos que tuvo con Antonio recibieron permiso para vivir en el exilio, Cesarión y el hijo que Antonio tuvo con su primera esposa fueron asesinados. Cuando se le informó de que la llevarían a Roma, Cleopatra recordó a su hermana Arsinoe, que había sido encadenada y arrastrada por las calles de Roma como trofeo de César. Consiguió que le trajeran un áspide, una serpiente venenosa mortal, a su habitación. Colocándose con cuidado en un sofá dorado y vestida con su mejor toga real, la apretó contra su cuerpo. Cleopatra murió con la dignidad orgullosa y serena que corresponde a la reina más grande de Egipto. Tenía 39 años. Cuando Octavio salió de Alejandría para celebrar su triunfo en Roma, Cesarión estaba muerto. El hijo mayor de Antonio había sido ejecutado. De los 3 hijos de Antonio y Cleopatra, los 2 varones habían desaparecido y la hija había sido casada con un rey africano. La línea de los Ptolomeos había llegado al final. Octavio había recibido la advertencia del filósofo Arayas, que tomó prestada una línea de la Ilíada de Homero: no es bueno tener demasiados Césares. Cleopatra, Julio César y Marco Antonio, 3 de los personajes más excepcionales del mundo antiguo, se vieron unidos por la ambición y el amor, y separados por sus consecuencias.
Durante un tiempo el destino del mundo grecorromano estuvo en sus manos. La parte más importante de la civilización occidental se vio obligada a seguir las pasiones y los sueños de gloria que los dominaban. Esto lo cambió para siempre. La propaganda de Octavio contra Antonio y Cleopatra tuvo tanto éxito no porque fuera verdad, o porque la mayoría de los romanos creyera que fuera verdad, sino porque los romanos temían las consecuencias si este era el caso. El miedo es una herramienta poderosa e importante en cualquier forma de propaganda, y los romanos temían a Cleopatra la extranjera y a Cleopatra la mujer. Después de la muerte de Cleopatra y de Antonio, Octavio se convirtió en César Augusto, el primer emperador romano. Su autoridad fuerte y central resolvió las guerras civiles, pero también acabó con los días gloriosos de la República. El curso de la historia de Roma quedó sentenciado. El intento personal de Cleopatra de proteger el último gran imperio de Alejandro Magno había fracasado, pero la herencia que ésta dejó estaba destinada a hacer perdurar al imperio romano, que finalmente la aplastó. Todos juzgamos la historia después de los acontecimientos, y los perdedores son siempre aquellos cuyo punto de vista y plan no es reconocido por la historia. Sin embargo, en el caso de Cleopatra y Antonio, se puede ser un poco provocativo y pensar que, de hecho, su plan se hizo realidad 1, 2, 3 siglos más tarde a través del cristianismo. El cristianismo también introdujo un modelo de civilización greco-helenístico como religión oficial del Imperio Romano. Es decir, reconocía una cierta victoria de Oriente sobre Occidente. Exactamente la misma victoria que Occidente había conseguido desde el punto de vista militar en Actium. No pienso que fuera un personaje trágico per se. Fue una gran heroína de su tiempo. Sí, tuvo un final trágico, pero jugó las cartas que tenía hasta el límite y debemos respetarla por eso. Los romanos le tenían miedo y por esta razón ha pasado la historia. Así que no es un personaje trágico. Fue la primera en cuanto a astucia y previsión. Una mujer que se asomó al umbral del dominio del mundo en una época en la que el juego del poder pertenecía casi exclusivamente a los hombres. Valiente e ingeniosa, utilizó todas sus habilidades para convertirse en uno de los jefes más temidos y respetados de su época. Lo arriesgó todo por un imperio soñado y acabó presenciando cómo este sueño se derrumbaba al apoyar al hombre equivocado. Cleopatra pagó este fracaso con su vida, pero al morir, su leyenda nació. Una leyenda que todavía es tan fascinante y atractiva como la mujer que sacudió los cimientos del Imperio Romano hace más de 2000 años. Dicha leyenda. Mientras los manuscritos egipcios la consideraban la diosa Isis, los romanos la culpaban de la caída de los dos líderes más poderosos de Roma. Las relaciones de Cleopatra causaron sensación en su época y eclipsaron la historia de una reina que era algo más que la suma de sus peligrosos romances.
El amor justifica los medios para llegar al poder, y Cleopatra fue una de las amantes más astutas de la antigüedad. Pero sus romances con César y Marco Antonio fueron solo un medio para alcanzar un objetivo que estaba incluso más allá de sus enormes ambiciones. La idea de Cleopatra consistía en crear un imperio que fuera único en el mundo. Para conseguirlo, estaría dispuesta a arriesgarlo todo. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, nació en el año 60 a.C. Con su reinado concluyó una de las civilizaciones más características de la antigüedad. En el tercer milenio antes de Cristo, cuando Europa occidental aún estaba en la edad de piedra, Egipto florecía. Los desiertos que lo rodeaban mantenían alejados a los invasores, mientras que la inundación anual del Nilo proporcionaba tierras fértiles de cultivo. Los egipcios, orgullosos de las dinastías faraónicas, desarrollaron una cultura insular única en un clima de serenidad. Dedicaban la mayor parte de su energía a la vida después de la muerte. Por esta razón, construyeron tumbas monumentales. Pero, inevitablemente, vinieron los invasores y en el año 322 a.C., Alejandro el Magno incluyó Egipto en la rápida expansión del imperio griego. A pesar de su corta vida, el talentoso general conquistó gran parte del mundo conocido en aquella época. Cuando Alejandro murió, Egipto fue a parar a manos de su oficial militar, Ptolomeo. Se coronó a sí mismo rey Ptolomeo I y estableció la capital en la recién creada Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto. 2 siglos y medio después, Cleopatra VII nació en Alejandría, hija de Ptolomeo XII. Fue la tercera de sus 6 hijos. Recibió formación en ciencias, literatura, filosofía y teatro. Nos consta que recibió la mejor educación helenística, que hablaba con fluidez bastantes idiomas, pero que nunca aprendió a hablar en latín. Nunca se dignó a hablar un idioma tan bárbaro. Egipto. Cleopatra. En el año 48 a.C., Cleopatra, reina de Egipto con 19 años, se enfrentó a una de las mayores crisis de su vida. Tras destruir a su rival en una dura guerra civil, Julio César desembarcó en la capital de Cleopatra para decidir el destino de la reina y su reino. Con su astucia y osadía como únicas armas, Cleopatra concibió un plan muy audaz. Enrollada en una alfombra, se introdujo en el dormitorio de César. Luego se levantó ante él envuelta en un halo de perfume y, haciendo uso de todos sus encantos, cautivó al conquistador romano. Sin ni un soldado, esta joven supo conservar su trono al vencer a uno de los generales más poderosos de la época. En los 20 años siguientes, Cleopatra demostraría su sagacidad e inteligencia en numerosas ocasiones. También haría gala de una ambición ardiente que iba más allá de la defensa de su dominio en Egipto. Esta ambición la llevaría muy cerca del poder mundial. Cleopatra fue, sin lugar a dudas, la reina más importante de Egipto. Sin embargo, por sus venas no corría ni una gota de sangre egipcia. Recibió una excelente educación, hablaba muchos idiomas, y a pesar de su conocido celibato durante casi la mitad de su vida adulta, los antiguos romanos la consideraban una de las seductoras más peligrosas del Mediterráneo. Abundan las contradicciones entre lo que se conoce de la auténtica Cleopatra y la leyenda de la provocadora apasionada. Pero incluso en vida ya existe... No obstante, solo conocemos estos datos de su educación. Tampoco sabemos mucho sobre su relación con su padre. Sabemos que fue educada para convertirse en faraona. En realidad, eso es todo lo que sabemos sobre ella. Fue una niña precoz, curiosa y ávida lectora, que a diferencia de los otros hijos de Ptolomeo, mostró un interés poco común en la cultura egipcia. Sus criadas la instruyeron en las artes de la elegancia y la belleza, cualidades por las que las egipcias eran famosas. Respetó y estudió la antigua religión de su pueblo y fue la primera de los Ptolomeo en aprender egipcio, uno de los 9 idiomas que hablaba con fluidez.
Estas cualidades más tarde le harían ganarse la lealtad incondicional de sus súbditos. Al igual que los anteriores faraones, los Ptolomeos se consideraban los dueños de Egipto. Su gobierno rígido y eficiente tenía un único propósito: enriquecer a la monarquía. Gracias a su próspera economía agrícola, Egipto poseía una riqueza extraordinaria, la cual estaba íntegramente en manos del rey Ptolomeo. Solo 11 años antes de que naciera Cleopatra, su padre, conocido como Auletes, el flautista, asumió el trono